¿Cuántos se están gozando en la presencia del Señor? Porque Dios es fiel, porque Dios es bueno, porque Dios está con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces te invito a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25. Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25. Cuando lo tienen todos, me dicen amén. Algunos ya lo tienen. Vamos a ver cuando suena el último amén. Evangelio de Mateo, capítulo 25 de la palabra del Señor. Y estamos en un capítulo que está conectado con los temas que el Señor viene hablando, con lo que el Señor viene anunciando en los capítulos anteriores, como ser el capítulo 24, en el que está hablando de su venida. Y en este capítulo 25 nos encontramos con tres parábolas, tres enseñanzas, tres historias que el Señor Jesucristo cuenta con un propósito específico y conectado con lo que Él viene hablando, que es de su venida. Así que nos encontramos con la parábola de las 10 vírgenes, que nos habla de la preparación que hay que tener, la preparación espiritual para la venida del Señor. Tenemos la parábola de los talentos, que nos enseña la necesidad de utilizar lo que Dios nos ha dado, de utilizar los dones, los talentos, los recursos que Dios nos ha dado y de hacerlo sabiamente. Y está la última de las parábolas de las ovejas y los cabritos, que nos enseña que en ese tiempo de estar próximo a su venida, más que nada tenemos también que tener como gran importancia en nuestra vida el atender las necesidades de nuestro prójimo, de las personas. Entonces, de estas tres cosas nos habla que tienen que ver con la venida del Señor. En esta noche yo quiero compartir la reflexión con ustedes en la parábola de las 10 vírgenes. En esta parábola que tanto se ha predicado, yo incluso, si mal no recuerdo, he compartido un mensaje también aquí acerca de esta parábola, y esta noche el Señor puso en mi corazón la inquietud, el deseo de volver a hablar nuevamente de este tema, volver a enseñar sobre esta parábola. Amén. Entonces, leemos los versículos aquí. En el capítulo 25 dice entonces: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, 10 doncellas, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos vosotras de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén y amén. Esta es una historia muy impactante, muy fuerte, y sobre todo cuando nosotros vemos el escenario en el que se da esta historia, es una fiesta de casamiento.
es una fiesta de boda, pero por supuesto que muy distinta a lo que son las fiestas o la tradición nuestra, ¿no es cierto? Aquí en nuestra cultura hay una costumbre establecida y que es seguida por la gran mayoría. Sin embargo, ¿cómo eran estas fiestas? ¿Cómo eran las bodas en la antigüedad? ¿Cómo eran las bodas allí en la cultura judía cuando el Señor enseña esta parábola? Lo primero que nosotros vamos a describir acerca de este estilo o de esta costumbre es que el proceso del casamiento era bastante largo. Primero estaba el acuerdo, el noviazgo, después el compromiso y por último el casamiento. Y en ese momento, cuando se iba a concretar el casamiento, el esposo o el novio, ya prácticamente esposo, el novio salía con un cortejo, con una procesión de amigos, invitados, salía y se iba hasta la casa de la novia, donde ella estaba siendo preparada, se iba hasta la casa de la novia, la buscaba junto con sus padres que le daban la bendición, y entonces volvía con todos ellos y con todo ese cortejo, con toda esa procesión, volvía a la misma casa del novio, o la casa de los padres, donde estaba preparado el banquete, allí es donde estaba preparada la fiesta. Entonces venía, traía, digamos, a la novia allí, y ahí se daba el festejo, se daba la celebración, y que curiosamente, ¿sabe cuánto duraba? Nosotros, cuando mucho dura hasta el otro día, a las 5 o 6 de la mañana, 7, lo que más dura. Y normalmente, a veces los casamientos cristianos, como no hay baile y todas esas tradiciones mundanas que hay en nuestra cultura, suelen ser más cortitos por ahí. Pero estas fiestas duraban 7 días. Durante 7 días ellos estaban festejando. Ahora, en medio de todo ese proceso del cortejo en que el esposo va y busca a la novia, a la futura esposa, y la trae a la casa, en medio de eso pasaban a buscar a las doncellas, a las vírgenes que son en este caso las de la historia. ¿Qué función tenían estas vírgenes o quiénes eran? Ellas eran amigas, eran invitadas especiales, eran quizás familiares, eran lo que para nosotros vendrían a ser como las madrinas o las damas de honor. Entonces, estas doncellas tenían que estar preparadas de cierta manera. Había una condición en la que tenían que estar, y eso no pasaba solamente por su vestimenta. Por supuesto que tenían que estar vestidas para la ocasión, pero no era tan importante eso como la cuestión de la lámpara y el aceite. Entonces la preparación que ellas tenían que tener no era solamente de estar bien arregladas, bien vestidas, sino que tenían que tener estos elementos fundamentales para ser parte del cortejo, para ser parte. Entonces, tenía la lámpara, que nos habla aquí la Biblia. La lámpara era generalmente un recipiente, podía ser como un recipiente donde tenía allí una especie de pan, una especie de mecha, que se mojaba en aceite y se le cargaba aceite a ese recipiente. Entonces se prendía allí el fuego y eso utilizaban para iluminar. Entonces hoy nosotros conocemos, o había, porque ahora están las luces de emergencia, las linternas, las pilas y todas esas cosas, pero más antes, y hasta ahora todavía hay, lo que eran los faroles, a querosén, con una mecha, prácticamente lo mismo que lo que describe aquí la Biblia. Entonces, era un elemento fundamental, era imprescindible que tengan su lámpara, porque eso era lo que hacía digna de formar parte del cortejo. Si no tenían su lámpara y si su lámpara no estaba encendida, no podían ir. Las doncellas, las damas de honor, tenían que acompañar con esas luces encendidas en el cortejo. Entonces esto nos lleva al otro elemento que también es fundamental y no sé si más importante que la lámpara.
pero es fundamental el aceite, el combustible. Hoy por hoy nosotros como combustible usamos diferentes cosas, querosén, alcohol, se utiliza también un alcohol que es especial, lo que hacen asados deben saber, ¿no? Hay un alcohol que es especial que viene así que es muy poco inflamable, digamos, no explota. Entonces es un alcohol especial para encender fuego. Y así diversos otros combustibles, como lo más normal es el querosén, que es lo que se usaba en estas lámparas, que yo les estaba diciendo. Pero aquí en la antigüedad se usaba aceite de oliva. Ellos no tenían desarrollado la industria del petróleo. Esto es algo que se dio hace pocos siglos atrás, en la revolución industrial, por aquí, es donde se da el proceso y el desarrollo del petróleo y se obtienen todos los combustibles que nosotros conocemos, pero antes usaban naturales los combustibles. Así que el aceite de oliva, entre las tantas propiedades, las tantas funciones que tenía, porque también se usaba como un medio curativo, el aceite también era curativo, pero aquí es usado en esta historia como combustible para encender la lámpara. Entonces, hermanos, nosotros vemos ahí la importancia del aceite, de tener el aceite. Incluso nosotros tenemos canciones. Tenemos una canción que dice: pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. ¿Cuántos se acuerdan? Yo dije acá, creo que era la única iglesia donde yo venía y cantamos esta canción tan linda, y hace mucho que no cantamos. Quizás podríamos cantar al final: pon aceite en mi lámpara, Señor. Muy bien. Eso nos describe el escenario, qué es lo que ocurría en esta historia, para que nosotros podamos entender. Ahora, el mensaje de esta palabra, como yo les decía al comienzo, es acerca de la venida del Señor. Y el mensaje de esta parábola nos habla de cómo debe ser nuestra condición espiritual, de cuál debe ser nuestra preparación espiritual para la venida del Señor. Ahora yo quiero sacar varios puntos también de esta historia y remarcarlos para comparar con el momento real de la venida del Señor Jesucristo. En primer lugar, vamos a decir que el esposo del que habla de esta historia es la figura del Señor Jesús. Amén. El esposo está representando en la figura del Señor Jesús. Ahora, en el caso de esta historia especialmente, la novia o la esposa no representa a la iglesia, no representa a los creyentes. En esta historia hay otros pasajes bíblicos en los que sí, pero en esta historia no. La iglesia del Señor, los creyentes estamos representados por estas vírgenes, por estas doncellas. Son las figuras que representan a la iglesia. Entonces, nosotros vemos en comparación con esta historia y cómo va a ser el momento real de la venida, del regreso del Señor Jesucristo, de lo que estamos hablando bastante, nosotros vamos a sacar aquí, primeramente, que hay dos tipos. Estaban las sabias, que la Biblia describe como sabias o prudentes, y estaban las insensatas. Había dos clases, las sabias y las insensatas. El domingo pasado estuvimos hablando del mismo tema, del hombre sabio que hizo la casa sobre la roca y el hombre insensato que hizo sobre la arena. Mire, el Señor hoy nos está hablando algo parecido. Vírgenes sabias y vírgenes insensatas. Y nosotros vemos, como les decía, en comparación, que puede haber una demora del esposo, puede haber una demora, puede haber una tardanza. El versículo bíblico acá nos dice que, el verso 5 dice: tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Porque el esposo quizás estaba previsto a una cierta hora que iba a venir,
aproximada, porque no se sabía. Acá la Biblia nos dice en qué momento, a qué hora iba a venir. Nosotros, por ejemplo, ponemos horario, decimos, la ceremonia va a ser a las 9:30, la ceremonia va a ser a las 10, y a esa hora el esposo está acá, y el novio y la novia llega, amén. Entonces se hace la ceremonia. Acá en este caso no se da horario, simplemente se da la aproximación del tiempo en el que el esposo, el novio iba a venir, y las vírgenes tenían que estar preparadas para que en el momento que llegara el novio, ellas encender su lámpara, arreglar su lámpara e irse. Entonces, si nosotros comparamos con ese tiempo, con la actualidad, también se habla de la venida del Señor, y desde que el Señor se fue dijo que iba a volver, y la iglesia habla de la venida de Cristo, aunque hoy no muchos están hablando de la venida de Cristo. Hubo una época en el año 70, 80, 90, por ahí, que era un énfasis terrible en la venida de Cristo, pero después vino como una tranquilidad, después vino, no sé, como un relax en la iglesia y en los predicadores, que ya no se habla tanto de la venida de Cristo, más bien se habla de la prosperidad, de los sueños, del éxito, de la conquista y de muchas cosas, pero no tanto como se debería hablar de la venida de Cristo, porque pareciera que el Señor está tardando, pareciera que el esposo se está tardando. Entonces, hoy en este tiempo también a nosotros nos parece que Cristo está demorando, y la Biblia dice, y es clara en esto, que el Señor no es que está tardando como algunos tienen por tardanza, dice, sino que Dios lo que tiene es paciencia. Dios tiene misericordia, tiene compasión y tiene paciencia, porque el deseo de Dios es que todos se salven y que todos estén preparados. Así que ese tiempo extra en el que todavía el Señor o el esposo no están llegando, es para dar más tiempo, no para hacer lo que a nosotros nos parece, no para vivir la vida loca, no para vivir como vive cualquier persona que no conoce a Dios, sino para estar preparados. Entonces esa aparente demora que hay aquí en la historia, también la estamos viviendo nosotros, hermanos. Pero no tenemos que confundirnos. El hecho de que el Señor todavía no haya venido, no significa que no va a venir. No significa que no va a venir, porque cuando miramos las señales que nosotros estuvimos estudiando el año pasado, y hermano, desde que estuvimos dando esos mensajes hasta ahora, hay señales más todavía, más fuertes. Si no, en vez de ser un poco de la tensión que hay entre la guerra entre Irán e Israel, esta semana yo estuve leyendo sobre eso, me estuve informando, y me aceleró los pasos, y me dio ese mensaje el Señor para compartir con la iglesia. Está a un paso de desatarse la guerra entre Irán e Israel, lo cual va a llevar a la tercera guerra mundial, porque todos los aliados de Irán, Irak, Pakistán, Libia, Siria, Afganistán, Rusia, China, todos los aliados enemigos de Israel y de Estados Unidos también, hasta ahora, si es que Estados Unidos no se da vuelta en contra de Israel, todo está, hermano, ahí, y va a ser la tercera guerra mundial. Leí por ahí una información que decía que la tercera guerra mundial muy probablemente sea en este año. Yo no digo que va a ser en este año, no digo que va a ser en este año o va a ser el año que viene, pero si miramos la situación, está cada vez más terrible. Irán está preparando un armamento nuclear, atómico, y no hay nadie que lo detenga, y nadie lo va a detener, porque es bíblico que esta guerra va a existir. Entonces, hermanos, miramos las señales y sabemos y estamos segurísimos de que es el tiempo de la venida del Señor. Pero todavía no llega, todavía no está llegando, todavía no está viniendo.
No sabemos en qué momento será, pero sabemos que va a ser en ese tiempo, en esta generación, como dice la Biblia. Ahora, esa tardanza del esposo hacía necesario que las vírgenes o doncellas tuvieran un depósito extra de aceite. Un depósito extra. Tenían que ser prevenidas, por eso las damas sabias a las que llevaron aceite extra, porque tenía que durarles, porque el esposo tardaba todo el tiempo. Si su lámpara no estaba encendida, no iban a ser parte. Entonces eso hacía necesario de que haya esa parte extra de aceite. Y si bien dice la Biblia que todas se durmieron, pero lo esencial aquí es la figura del aceite. Es la figura del aceite, es tener aceite. Las sabias fueron precavidas y se proveyeron de ese aceite extra. Ahora, la otra característica y la otra similitud de la historia con la realidad de este tiempo es que es un tiempo de sueño, es un tiempo de adormecimiento. Espero que usted no se me esté poniendo con la predica. También. Es un tiempo de sueño, de adormecimiento. Y si nosotros miramos la iglesia del Señor en el mundo, la iglesia está dormida. La iglesia está en un letargo. La iglesia cristiana está dormida en los laureles. Y evidencia de esto es que el movimiento homosexual, el movimiento gay, hizo una jugada espectacular y logró que se apruebe la ley de matrimonio homosexual, no solo aquí en Argentina, sino en otros países también, y donde hay muchos cristianos, y uno dice, ¿cómo puede ser con tantos cristianos que han avanzado de esta manera? Y de las miles de razones que uno pueda decir, que porque no estamos en la política, que porque no tenemos políticos cristianos, póngale lo que quiera. Pero en el fondo de todo es porque la iglesia está dormida. Si nosotros, hermanos, hace 15 años atrás, cuando cualquiera tenía vergüenza de llamarse homosexual, si nosotros, la iglesia, en ese momento les hubiéramos ido a predicar, si en ese momento les hubiéramos hablado de Cristo y se convertían, no iba a haber homosexualidad. Pero ahora nos quejamos y nos enojamos porque se aprobó la ley y porque hacen lo que quieren. Pero si la iglesia no le predicó, pero si los cristianos están metidos en sus cosas, en su vida, y no haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer, no haciendo la obra de Dios. Y en ese tiempo yo, cuando oro, cuando intercedo por la iglesia del Señor, cuando intercedo por los cristianos, yo me pregunto y digo, ¿por qué cuesta levantarse la iglesia? ¿Por qué cuesta reaccionar? Porque a veces hay que ser como remolque para la iglesia, hay que engancharle como un trailer y llevarla. ¿Por qué los creyentes no marchan solos como tendrían que marchar y están como dormidos? Y en estos días, esta semana, el Señor me habló, estaba orando y el Señor no me dijo nada nuevo, simplemente me quitó una venda de los ojos y me dijo que así va a ser. Es que es una señal del último tiempo. Así va a ser como en la parábola. Va a haber sueño, va a haber letargo, adormecimiento. Es una señal de que el Señor está por venir. Esa tendencia a relajarme, a decir, bueno, si no no importa, si no leí la Biblia, bueno, ¿qué va a hacer? Si no fui a la iglesia, un culto, 2 cultos, 3 cultos, ¿qué va a hacer? Esa tendencia que tenemos hoy en día, porque Satanás está llevando a eso, a la humanidad, distrayendo con el materialismo, con el consumismo, con los entretenimientos, que no digo que sean malos, pero cuando reemplazan las cosas de Dios y no nos dejan hacer lo que tenemos que hacer para Dios, entonces sí son malos. No es que esté malo entretenerse ni nada de eso, que no se malentienda. Pero es una señal. Y así
así va a estar la situación, hermano, donde vamos a estar luchando para no dormirnos. Es por eso que el Señor nos llama a velar. Entonces, es un tiempo de adormecimiento espiritual y de distracción, podríamos decir de distracción también, porque aunque hagamos mucho ruido en las iglesias, hagamos mucho ruido, pero estamos dormidos en los laureles y no haciendo lo que tenemos que hacer. Quizás estamos haciendo muchas cosas, pero hay cosas esenciales que tenemos que hacer y las estamos pasando por alto. Entonces, hermanos, también es similar a este tiempo el adormecimiento espiritual, el letargo, la tibieza espiritual. Y por último, también quiero mencionar que la llegada del Señor será de sorpresa. La llegada del Señor va a ser sorpresiva, va a ser de repente. Y así también el Señor nos dio todas las indicaciones del tiempo aproximado del que Él iba a venir, pero no nos dijo cuándo exactamente, porque Él va a venir de repente, porque nosotros tenemos que estar preparados. Si nosotros supiéramos que va a venir la semana que viene a las 10 de la noche, estaríamos no a las 8, estaríamos a las 7 de la tarde ya esperando el culto, cosas de estar bien espirituales para irnos, y podríamos pecar deliberada y descaradamente toda la semana. Claro, el domingo nos arrepentimos porque viene el Señor. Entonces, el Señor conoce el corazón del hombre, por eso no nos dijo el momento exacto, simplemente nos dio señales y dijo que estemos preparados, así que su llegada va a ser de sorpresa, va a ser inesperado, como ladrón en la noche, y cuando no hay tiempo para nada, va a ser como ladrón en la noche. Y así fue en esta historia, que nos deja, hermano, la enseñanza, y nos deja como ejemplo lo siguiente, que es la conclusión del mensaje. La preparación espiritual no puede comprarse ni prestarse a último momento. ¡Ha llegado el esposo! ¡Recíbanme! ¡Vino el esposo! ¡Amén! ¡Gente! ¡Vino el esposo! ¡Oh, Señor! ¡Pasa! Aquí estamos esperando de todo tu pueblo. ¡Pasa! ¡Alégrense! ¡Ha llegado el Señor! ¿Por qué no te alegran? ¿Por qué tan tristes? ¡Alégrense! ¡Bien! ¡Ha llegado! ¡Qué alegría! ¡Bienvenido! Pasemos adelante a buscar a la doncella. No, estamos conmigo todos. ¿Qué pasa? ¡Ha venido! ¿No lo ves? ¿Qué sucede? Hola, ha venido el esposo. Ven con nosotros. Lleva a todos los tuyos. Vamos. Pasa. ¿Qué pasa? Bueno, yo me voy. Vamos todos. Yo me voy. Ese va a ser el final de la historia.